Buenos días con todos, alumnos, buenos días. Disculpen la pequeña tardanza de estos 3, 4 minutos. Ahora voy a compartir el PPT. Espero que hayan tenido un buen fin de semana. Ya siempre el tema aquí del estudio es la constancia, mantener una actitud positiva, sus métodos de estudio ligados siempre a los cuadritos comparativos que a veces les dejo, les pongo screenshots, el repaso mediante los videos, la grabación de las sesiones, ¿no? Más que todo esto. Ahora voy a compartir la pantalla. A ver un momento, por favor. Ok, ok, chicos. Y ahora sí estoy compartiendo la pantalla. Eh, ¿Se me está escuchando, cierto? ¿Se me escucha? Sí, sí, ¿no? La voz. Sí, profesor. Genial, gracias. Bueno, entonces vamos empezando. Lo que pasa es que estoy entrando desde mi laptop y Y esto de poner el dedito acá en el mousepad es todo un tema. Ya. Bueno, tenemos que hacer un pequeño repaso de la anterior sesión, ¿no? En la anterior sesión hablamos del nacionalismo, de las revoluciones liberales, todo lo que tiene que ver más que todo con la historia universal, ya los años 1830, 1848, ¿no? Todo lo que pasó en Francia, en Alemania. Después el nacimiento del movimiento obrero. A ver, lo voy a mostrar también eso mejor, ¿ya? Para que no se entienda que estoy hablando sobre el aire. Un repaso rápido nada más. Semanas. Ya. Ya, entonces, este es la pequeña biblioteca de la anterior sesión. Nacionalismo, revoluciones liberales, ¿no? El nacimiento del movimiento obrero, que está basado en las ideologías que surgen en el siglo XIX, sobre todo en Europa. En ese siglo, en Perú, no existía pues estas ideologías tan desarrolladas, ¿no? Después el imperialismo, las causas del imperialismo que son en un nuevo tipo de imperialismo ligado ya al capitalismo, según los mismos capitalistas y según los procesos o pensamientos de aquella época, ¿no? El tema de África, el tema de Inglaterra como el gran imperio, el imperio más grande que hubo, ¿no? A nivel territorial. Después, la primera y la segunda revolución industrial, la primera es antes, en el 1700, 1800 inicios, y la segunda revolución industrial es después, ¿no? Ya tiene que ver más con la forma de explotación no solamente del vapor, ¿no? La potencia del vapor, sino ya era con la gasolina, con la maquinaria, con los 1900, ¿no? Que es en los antecedentes de la paz armada que va a llevar, pues, al desarrollo de la Primera Guerra Mundial. ¿No? Aquí está la screenshot. Ya, ahora, de estos temas, para contextualizarlo, lo que la clase de hoy, el cuadro de ideologías nos va a ayudar un poco, ¿no? Bueno, aquí están las revoluciones, ¿no?
1815, no se olviden, todos eran mayormente revoluciones burguesas. Las revoluciones burguesas, al igual que mayormente todo tipo de revoluciones, implican conflictos armados, digamos, internos, guerras civiles, eh, golpes militares, etcétera, ¿no? Pero una vez en el poder, sea la postura que sea, ya implica más temas de reforma. Ya la palabra revolución deja de funcionar, no tiene sentido, entre comillas, y se habla de reforma. Una vez que la ideología o la clase, etcétera, o el grupo de poder llegue al gobierno, ya no podemos hablar de cambios mediante revoluciones, sino de reformas. Y visto así, es que aquí están los diferentes pensamientos, ¿no? Que se desarrollaron en Europa, ¿no? Visto así, cuando ya hay un tema de llegar al poder, por así decirlo, todas estas ideologías o pensamientos que vimos en la clase pasada, nacionalismo, liberalismo, socialismo, científico sobre todo, ¿no? Esas tres se vuelven hasta cierto punto conservadoras, porque ¿qué quieren conservar? El status quo, quieren conservar el control político del gobierno, del Estado. Ya tanto los nacionalistas, que fueron los italianos, ¿no? Que unificaron los reinos o las ciudades-estado que quedaban allí en Italia, o Otto Bismarck, ¿no? De Alemania, que en base a la bandera del nacionalismo unifica desde el Estado prusiano a lo que quedaba de los pueblos germánicos que estaban representados por el Imperio Austrohúngaro, ¿no? Entonces, este proceso nacionalista, una vez en el poder, se vuelve conservador. Y este conservadurismo, ¿no? Tienen resistencia al progreso social. ¿En qué sentido? Que primero busca consolidar su poder, ¿no? Ahí están los métodos de cambio. En el poder es distinto a luchar por el poder, ¿no? En la actualidad, el liberalismo o el capitalismo, por así decirlo, es el que prima en el globo, ¿no? En todos los países. Bueno, todos los países están basados en el sistema capitalista, pero con variantes, ¿no? Por ejemplo, China, Vietnam, tienen variantes socialistas, es una especie de mezcla, que eso no lo vamos a ver aquí, pero es interesante mencionarlo, porque la gestión del Estado es distinta, la planificación también. Aún así, eh, tienen la capacidad de competir en el capitalismo y están basados en el socialismo científico hasta cierto punto. Los otros van a basarse en una ideología que quizás no se está mencionando aquí, pero lo más probable es que la mencionemos en la clase, en la parte de historia universal, ¿no? Que se llama la socialdemocracia. ¿Qué es la socialdemocracia? Es la respuesta del liberalismo a la primera corriente del socialismo científico. Después de que Lenin hace la revolución bolchevique, ¿no? La revolución de octubre y funda la Unión Soviética, los estados europeos ven como un peligro, ¿no? Que esta revolución de los partidos socialistas y obreros tome el control o a otras revoluciones en Europa. Entonces deciden ceder algunos derechos y dejan de ser tan liberales, dejan de abandonar tanto a la sociedad a la intemperie del mercado y comienzan a fundar partidos socialdemócratas, que es una especie de socialismo moderado, ¿no? Con apertura al mercado, el apoyo en el bienestar social, etcétera. Entonces, los socialdemócratas se vuelven los progresistas, los que quieren ver el futuro, ¿no? Y superan al liberalismo y responden a la Unión Soviética, ¿no? Al socialismo científico. Entonces, la socialdemocracia es lo que se va a llamar estado de bienestar, que eso básicamente es lo que va a reformular Europa después de la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Después de la Primera Guerra Mundial comienzan a haber bastantes estados socialdemócratas, ¿no? Gobiernos socialdemócratas, los partidos, que en la actualidad son los partidos de izquierda en Europa. En Estados Unidos el proceso es distinto. ¿Ya? Hablamos de Occidente. Entonces, lo importante de la socialdemocracia es que viene a equilibrar los poderes, ¿no? No deja de ser liberal por un lado,
no deja de tener algo de socialismo por otro lado. ¿Ya? Entonces ahí ya se deja de hablar de ideología y se comienza a hablar más de sistemas políticos. Pero la socialdemocracia es básicamente eso, ¿no? Una mezcla de liberalismo con socialismo, ¿no? Una neutralidad, el centro del poder, ¿no? Mientras que ocurren todos esos procesos en Europa, en Perú, ya en el siglo XX, ya comenzamos a ver otros procesos, ¿no? Que lo vamos a ver después. Entonces tenemos que regresar al siglo XIX en Perú, ¿no? Entonces ahora sí, vamos a ir a las diapositivas, ¿no? A las separadas. Pero no se olviden que detrás de cada uno de los movimientos sociales y los temas políticos hay cierto sistema ideológico, ¿no? Estos que están aquí, ¿no? Que estamos viendo, son los sistemas ideológicos nacidos en Europa del siglo XIX, ¿no? Los que van a generar los cambios del siglo XIX al siglo XX. Entonces, vamos a ir al siglo XIX, pero en Perú. Y en Perú, Perú independiente, ya después de que se fue Bolívar, se fue San Martín, ¿no? Eh, Después de la capitulación de Ayacucho, etcétera, había un congreso, ¿se acuerdan? Ese congreso lo que va a buscar es la república. Esta idea de república lo que va a buscar es fundar o ir consolidando la nación peruana. O sea, hay un nacionalismo ahí, pero es un nacionalismo desde lo criollo, desde la clase social criolla, no desde el mestizaje necesariamente, o desde la herencia prehispánica, sino desde los criollos. Ahora sí, vamos a entrar a la otra separata. Listo, a ver. Vamos a compartir la otra separata de la clase de hoy. Si hay una consulta, lo pueden escribir al chat o mencionarlo también. No tengo ningún problema con que interrumpan mientras que voy hablando, chicos. Siempre y cuando tratemos de ir al tema, ¿no? Si hay un tipo de consulta sobre otro tema o un tema pasado o posterior también incluso, lo podemos escribir en el chat del aula virtual, ¿no? Y yo les voy a responder. Bueno, entonces, en la sesión de hoy, la semana 13, los temas, son 5 temas, ¿no? Pero en el periodo de tiempo del primer militarismo, el primer civilismo y la guerra con Chile. Ahora, ¿por qué militarismo? Militarismo es básicamente porque después de la guerra de la independencia, no funcionó, pues, el tema del Congreso, ¿no? El Congreso en Perú no podía, por así decirlo, representar de manera adecuada los intereses, ¿no? De la nación. Entonces, los que habían, ¿quiénes eran las mejores figuras políticas para representar el interés nacional? Los militares. Todo aquel que había hecho carrera militar tenía pues mayor cercanía o simpatía por parte del pueblo, ¿ya? Del pueblo de criollos sobre todo. Aquí hay un resumen de los gobiernos militares, ¿no? Del año 1827 hasta el año 1872. Ya pueden tomar el screenshot. Vamos a poner un video previo a este cuadro para explicarlo un poco, ¿no? Pero acuérdense, militarismo, debilidad en el Congreso, en los presidentes. No había, por más que nos hayamos fundado en república y hayamos tenido presidentes desde el inicio, en vez de tener una monarquía constitucional como pensaba hacer San Martín, como sucedía en Europa en aquellos siglos, nos fuimos de frente al presidente, como sucedió sobre todo en América del Norte, ¿no? Con Estados Unidos. Pero ¿qué ocurre también con el tema militar? No solamente los militares eran importantes por lo que fue la guerra de independencia, ¿ya? Sino porque acordémonos que había en el Perú dos repúblicas. La figura, por ejemplo, de Mateo Pumacahua, que se levantó, o bueno, era un cacique que estaba a favor de la corona y que aplacó la rebelión de Túpac Amaru II, es importante para entender por qué los militares en el Perú son tan valorizados.
al haber dos repúblicas, tanto de españoles como los indios, ¿no? Antes de la independencia, las posibilidades de que la población india, ¿no? Los indígenas, el, el verdadero corazón, origen de nosotros, para que ellos puedan llegar al poder, no podría ser de una manera eh, ni siquiera económica, de control territorial como tenían los caciques, porque ellos estaban, acuérdense, dominados por el corregimiento, los corregidores, sino que tendría que ser a través del ejército. Mateo Pumacahua recorre este camino, llega a ser perteneciente de la audiencia de Lima, que era lo que estaba debajo del virrey, ¿ya? Pero tuvo que haber hecho una gran labor, campaña militar. Llegó a ser mariscal del Perú, ¿ya? Él tuvo que haber combatido en muchas guerras para aplacar a los movimientos indígenas, ¿no? Por eso se enfrentó a Tupac Amaru II. Cuando él logra ser mariscal del ejército del rey o del virrey, se le concede pues el ingreso a la audiencia de Lima, pero dura muy poco. ¿Por qué creen que dura muy poco? Por el tema étnico, racial. El tema étnico-racial y cultural, por tanto, va a ser muy importante en el Perú hasta el día de hoy. Hay subjetividades que tienen que ver con la construcción de qué significa ser peruano. Ser peruano significa ser de los Andes, ser peruano significa ser blanco, etcétera, ¿no? Entonces, esto es el racismo. Y el racismo es producto, acuérdense, de corrientes nacionalistas. Las naciones, todos los de la nación tenemos ciertas características físicas, etcétera, ¿no? Llevado al extremo, se vuelve no solamente un conservadurismo, sino hasta xenofóbico y también una escala racial, ¿no? Y esta escala racial no nace de la nada en Perú, porque, acuérdense, había dos repúblicas y la división social, que es un poco distinta a la división política, ¿no? Pero están ligadas, eran blancos, criollos, mestizos y después mezclas, ¿no? Sacalagua, eh, etcétera, ¿no? Africanos con español, etcétera, ¿no? Mulatos y así. Eso se le llama colonialidad. Y después Aníbal Quijanos, en la actualidad, en el siglo ya, esto hace pocos años, hace 10, 20 años, un poquito más quizás, habló de un concepto que se llama colonialidad del poder. Pero Aníbal Quijano no es el único que habla de eso. Lumbreras, me parece, también da pie a este concepto, la colonialidad, mientras que en Europa y en África se hablaba del imperialismo colonial, que era también un tema étnico, un tema de que venían pues y controlaban a las poblaciones solamente para explotarlas a nivel de salario, era una especie de esclavismo moderno. En el Perú se mantenía o se mantuvo la neocolonialidad. Se fueron los españoles, quedaron los criollos y ellos, gracias también a Bolívar, porque en el 1825 Bolívar, al intentar añadir al Perú a una confederación, ¿no? A la Federación de los Estados Bolivarianos en ese sentido, ¿no? De los Andes. Sí, la federación, es diferente a confederación, a la Federación de los Andes, ¿no? ¿Se acuerdan en esa época de lo que se hizo en la clase anterior también? Entonces, la Federación de los Andes buscaba eso, ¿no? Pero antes de hacer esto, Bolívar lo que hace es quitar todos los derechos de herencia de los caciques. Entonces, y esto hizo que los caciques perdieran sus tierras. Anizarnos solamente, también, bueno, también fue en contra de los criollos, en el sentido de que querían que el Perú, los criollos querían que el Perú fuera el centro de esa federación, ¿no? Centraliza. Pero Bolívar no estaba de acuerdo, él quería que fuera la Gran Colombia. Entonces, por eso no llegó a calar muy bien ni en los criollos ni en la población indígena, Bolívar.
¿ya? Pero al hacer esta ley contra los caciques, ¿no? Favorece a los criollos. Bolívar se va, los criollos ven que los caciques ya no eran, pues tenían sus territorios y comienzan a apropiarse de sus territorios, ¿no? Ya de una manera formal, entre comillas. Eso va a ser el nuevo Perú, el Perú de aquella época, ¿no? Un Perú controlado por criollos, donde son apartados ya de manera del Estado y sistemática a los indígenas, ¿no? Y el mestizaje sigue allí, está en nosotros, pero en aquella época era así. Entonces, por eso la figura militar vista desde Mateo Pumacahua, ¿no? Es la manera en que el pueblo no representado por los criollos podía hacerse escuchar. Los militares todavía representaban eso. Entonces, aquí está el screen. Pueden tomar un screenshot a esto, al cuadrito de resumen que vamos a explicar a continuación. Y vamos entonces a primer militarismo. Pero antes de eso vamos a poner un pequeño videíto para que no solamente sea hablado, ¿ya? Pero ahí ya espero que estemos entendiendo la importancia de por qué los militares eran pues eh, el camino, ¿no? El camino de la legitimación de las demandas en el Perú, ¿ok? No sé si lo he compartido con audio, espero que sí. A ver, solo para probar. El primer presidente del A ver, ¿se escucha? Por favor, me avisan. Perú dura poco, nunca fue elegido por nadie. ¿Se escuchó? Sí, chicos. Y es solamente... ¿Notas que tu pequeño necesita? Otro lado. Oh, Dios. Pero sí se escucha, ¿no? El audio. Sí, profesor. Ya, bravas. Ya, entonces vamos. Me parece que estoy con el laptop, estoy que muevo el dedo así y se me va. Ya, miren. Este es un reportaje, caramba, me parece, de película, ¿no? Pero va a entrevistar a unos doctores en historia, eso es lo importante, expertos. Los primeros días de la República del Perú. Y creo que es un buen momento para reflexionar. Revisando la historia del Perú, nos daremos cuenta que en los primeros años de la República, la inestabilidad fue lo que gobernó nuestro país. El primer presidente, José de la Riva Agüero, estuvo solamente 4 meses en el poder. Y así fue, golpe tras golpe, durante un buen tiempo. Vamos a ver los primeros años de República del Perú. Que el Perú, desde este momento, es libre e independiente. Por la voluntad general de los pueblos y por la... ¿Se escucha bien o está con ruido, me parece? ¿O ustedes lo escuchan bien? justicia Porque yo lo escucho un poco con ruido, o es mi laptop, chicos, por favor. de su causa. ¿Sí se escucha bien? Uy. Pequeño ruido, profesor. Sí, no, hay un pequeño ruido. Ya, si es muy molestoso el ruido, normalmente interrumpen el video, ¿ya? Ya. ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! ¡Viva la independencia! Hace exactamente 201 años, el general José de San Martín proclamaba con estas palabras la independencia del Perú. Ese día se inició lo que los historiadores denominan la época fundacional de la República, una etapa de nuestra historia donde las conspiraciones, el caudillismo y el ansia de poder marcaron para siempre al país. Entre 1821 o 1823, con José de la Riva Agüero, hasta el año 1840 tuvimos, entre presidentes constitucionales, golpe de Estado, 29 gobernantes. 29 en solamente 20 años. En 20 años. Tuvimos 5 constituciones y 2 guerras internacionales.
Nuestro primer gobernante fue el general José de San Martín. Lo que dice el doctor, ¿no? ¿Cuántos gobernantes? 29. Tuvimos 5 constituciones constitucionales, golpe de Estado, 29 gobernantes. 29 gobernantes en 20 años. Y eso significa inestabilidad política. En solamente 20 años. 20 años. Tuvimos 5 constituciones. 5 constituciones en 20 años. Imagínense, cada 4 años en promedio se cambiaba la constitución. Y 2 guerras internacionales. Y 2 guerras internacionales, ¿no? Bueno, ¿hace cuánto que Perú no tiene guerra? También es una buena pregunta que lo vamos a ver después. La última me parece que ha sido contra Ecuador. En el gobierno de Fujimori se firmó la paz. Nuestro primer gobernante fue el general José de San Martín. Él asumió el mando político y militar de los departamentos libres, en su mayoría las actuales regiones del norte y oriente del país. Fue un gobierno provisional que trató de sentar las bases de la República y convocó al Congreso Constituyente. Ahí también es importante lo que está diciendo, ¿no? San Martín y la liberación del país empezó en el norte, ¿no? Esto va a importar, ¿por qué? Porque luego, en el segundo tema que vamos a ver de la confederación, no la federación, confederación, ¿no? Es diferente a federación. Ahora después lo vamos a explicar por qué. De Perú y Bolivia, ¿no? Había 3 posiciones. Había la posición de los del norte, había la posición de Lima, y obviamente la posición, bueno, de Bolivia, ¿no? Y del sur. En 1800. Ya por eso es importante darnos cuenta que también incluso cuando ustedes vean las elecciones, los candidatos, es muy distinta a la campaña que van a hacer o las opiniones y sentires del norte del país con el sur del país, ¿no? 1922. Tras la salida de San Martín del Perú, ese mismo Congreso instauró una junta de gobierno, que luego fue derrocada por altos mandos del ejército, encabezados por el general Andrés de Santa Cruz. Los golpistas obligaron al Parlamento a designar como primer presidente del Perú al coronel José de la Riva Agüero. El primer presidente del Perú dura poco, nunca fue elegido por nadie, solamente un grupo de militares lo apoyó en un golpe de Estado. Rivagüero gobernó el Perú solo 4 meses. Fue el primero en lucir la banda presidencial bicolor como distintivo del poder. Su labor se centró en el mejoramiento del ejército y envió a las tropas peruanas a luchar contra los españoles al sur del país. Fue destituido por el Congreso, que designó como nuevo presidente al marqués José de Torre Tagle. La elección del presidente, a diferencia de ahora, era la elección hecha por el Congreso. ¿No es cierto? La Constitución establecía así, el primer poder del Estado es el Congreso, y a través del Congreso se elegían a los presidentes. Torre Tagle también fue militar. Gobernó poco más de 6 meses y fue el segundo presidente de la República. Solo ejerció el control político porque el libertador Simón Bolívar, que ya estaba en el Perú, controlaba las fuerzas militares. Fue acusado de conspirar a favor de los españoles y en febrero de 1824 despojado del mando. Se refugió en la fortaleza del Real Felipe, donde pereció víctima del escorbuto. Así Bolívar tuvo el control absoluto del país. Bolívar y Sucre quieren imponer acá un nuevo orden, ¿no? Un nuevo orden de autoritarismo con su constitución del año 1826. Aspiraban a convertirse en Napoleón, pues. Esa es su visión, ¿no? Su visión napoleónica, crear una gran república, ¿no? Fuerte, poderosa, reconquistar territorios, ¿no? Y a eso aspiraban los caudillos. El proyecto de Bolívar fracasó y tras su salida del gobierno, el Congreso General Constituyente de 1827 convocó las primeras elecciones presidenciales en el Perú, donde resultó ganador José de la Mar, que gobernó 4 años. Los primeros constituciones que fueron liberales, 1823, 1826, 1834, fueron constituciones liberales y solamente le ponían, ¿no es cierto?, 4 años de gobierno al presidente, por el temor de que se quedara en el poder. En 1829, el mariscal Agustín Gamarra es nombrado presidente provisorio por el Congreso. Su mandato dura 4 años.
En 1833 se convoca nuevamente a elecciones, resultando ganador José Luis de Orbegoso. 2 años después fue derrocado por un golpe de Estado por el general Felipe Santiago Salaverry, quien se autoproclamó como... Ya. Después de que se va a Bolívar, es que recién empieza el tema del militarismo propiamente dicho, ¿no? Hasta cierto punto, ¿por qué? Porque antes era necesario, pues, que los militares estén presentes en el poder, ¿no? Por más que había un presidente, se vio que no tenía la capacidad, la representatividad, ¿no? En el caso de José Lamar. Así, porque antes de eso, acuérdense que antes de las expediciones hubo bastantes traiciones, ¿no? De parte de los criollos que habían sido elegidos. No estaba pues tan conforme ni siquiera el Congreso con la idea de la independencia, ¿no? Eso es lo que vio San Martín y lo que por eso llamó a Bolívar, que tenía otra visión distinta. Entonces, lo que está diciendo el doctor es que la visión de Bolívar de una gran federación, ¿no? Digamos, de los Andes, también influyó en el pensamiento de los militares peruanos. O sea, este pensamiento de dominio, de control, y por tanto de unificación, ¿no? Ahí empieza, por así decirlo, el nacionalismo, ¿no? En el Perú. Los primeros constituciones que fueron liberales, 1823, 1826, 1834, fueron constituciones liberales y solamente le ponían, ¿no es cierto?, 4 años de gobierno al presidente por el temor de que se quedara en el poder. Entonces, las primeras constituciones liberales solamente eran de 4 años, ¿no? El liberalismo tenía miedo, pues, que los militares, los nacionalistas, ¿no? De ese momento, eran los criollos, los mestizos, se queden más tiempo en el poder, ¿no? Los criollos liberales tenían temor a eso. Y eso fue lo que ocurrió. No pudieron evitarlo, ¿no? En 1829, el mariscal Agustín Gamarra es nombrado presidente provisorio por el Congreso. Su mandato dura 4 años. En 1833 se convoca nuevamente a elecciones, resultando ganador José Luis de Orbegoso. 2 años después fue derrocado por un golpe de Estado por el Desde Gamarra ahí empiezan el militarismo. general Felipe Santiago Salaverry, quien se autoproclamó como jefe supremo de la República del Perú y gobernó durante casi un año. En enero de 1836, Orbegoso recuperó el poder. Entonces los intereses, tanto de civiles como militares, tenían miradas distintas. Los militares eran los encargados de defender el territorio. Pues, no, bueno, propaganda. No tener YouTube Premium. Bueno, hasta ahí quedó. Ya, entonces vamos a volver al PPT a ver un momento. Entonces, ahí lo importante, ¿no? Es este tema de que los militares versus los civiles, ¿no? Mejor dicho, los militares, cuales también había mestizos, ¿no? Como Mateo Pumacahua, que era la única forma que se sentía, bueno, era la mejor forma, entre comillas, de representatividad de la población que había sido, bueno, indígena, ¿no? De los caciques que ya no tenían poder, control, por así decirlo, legal, ¿no? O en el aparato del Estado, era lo militar. Entonces, todos estos caciques, estos mestizos, eran militares, pues tenían todavía el control militar. Entonces, comenzaron pues a cada uno de ellos enfrentarse entre sí, ¿ya? Otra cosa importante de esto es que los civiles, siendo los criollos, eran, por así decirlo, los que tienen el control económico, ¿ya? Los civiles tenían el control económico, pero no tenían el control militar ni social todavía, a diferencia de otros países, ¿no? Ahí el tema étnico es lo que impide que los civiles reconocidos como criollos y los militares y el pueblo, que estaba aislado, entre comillas, también, ¿no? Puedan unirse, puedan conversar, ¿no? En otros países, no. El proceso nacionalista del Perú está partido por la etnia, por el racismo, ¿no? Por eso es que hubo tantos gobiernos militares. Ahora, ¿por qué
también por qué era tan funcional. No solamente era por este tema que estoy mencionando, ¿no? ¿Qué más pasaba? Pasaba que el tema civil, las constituciones, se cambiaban después de los enfrentamientos militares, ¿no? El militar que tenía mejor ejército, etcétera, era pues el que tenía el derecho a ejercer el poder político. Ya, entonces, era como básicamente una guerra entre caciques, una guerra entre tribus, en este caso militares, ¿no? Entonces, el militar que ganaba se constituía en el poder y recién no, llamaba a elecciones. Ya, o sea, otra vez, ¿no? Acordémonos, una cosa es en el proceso de tomar el poder y otra cosa es en el poder. Los militares tomaban el poder mediante las armas y recién en el poder llamaban elecciones, porque éramos una república, no éramos una monarquía constitucional, no éramos reinos, donde los reyes, las tribus, legalmente éramos una república, el sistema de las leyes, había un congreso. Ese congreso no representaba, pues, a la población, sí lo hacían los militares. Eso les quiero decir, ¿no? Entonces, las características, ya viendo el PPT, las características del caudillismo, ¿no? En el primer militarismo. Va a haber otro proceso, ¿no? De militarismo. Bueno, el caudillismo militar. La política. El predominio de jefes militares disputándose el control del Estado, ¿no? Lo que estamos mencionando. Hay una inestabilidad política, guerras civiles y cambios de constitución. Hay gobiernos pendulares, ¿no? Se refiere a oscilan por un péndulo de aquí para allá, entre comillas. Graciosa esa analogía entre liberales y los conservadores. Según la clase anterior, ¿qué es un liberal? ¿Qué es un conservador? ¿Alguien quiere participar? Normal. A ver, ¿qué es un liberal? ¿Qué es un conservador? No sé. A ver si están por allí atentos. Aunque son bastantes conceptos, ¿no? Lo pueden escribir también en el chat, si no desean hablar. Bueno, en un momento lo veo. A ver si han podido definir un poquito liberal y conservador, ¿no? Los liberales, acuérdense, es en ese momento, sobre todo, en ese momento del país, son los que buscaban, pues, desarrollo económico, mantenerlo, y los conservadores los que no querían cambio. Un liberal también se puede volver conservador cuando tiene el control del poder, no quiere que cambie su sistema. Entonces los gobiernos eran entre el Congreso, entre comillas, que era liberal, ¿no? Que quería limitar el poder. Estaban ahí los criollos que tenían control político, perdón, económico sobre todo, y era conservador porque estaban los militares que eran el rezago del pensamiento tanto de Simón Bolívar como el pensamiento de los caciques, ¿ya? Entonces, ahí va el tema. Después, en el tema social, hay un debilitamiento de la élite criolla, un debilitamiento del Congreso que representaba a la élite, ¿ya? Un debilitamiento del pensamiento liberal, que el Perú nació liberal, ¿no? Pero no tuvo representatividad. Después, nace liberal también por las corrientes externas. Ya no es que acá haya habido habría gran comercio, grandes industrias, o inicio de industrias, no lo hubo, por así decirlo, ¿no? Es otro tema también. De ahí, el mantenimiento de la esclavitud y explotación indígena. O sea, no nos habíamos liberado de España, aún había esclavitud, pero ya no parte de los españoles, sino de quién, de los mestizos. Se mantenía el orden étnico colonial de los españoles, pero sin los españoles. Ya había explotación indígena y esclavitud, ¿no? Después, económicamente hablando, estamos en recesión post-independencia. ¿Qué significa recesión, profesor? Significa que no hay un crecimiento, que hay un estancamiento económico. La productividad, el mercado, el comercio estaba estancado, ¿no? ¿Por qué? Porque no había, pues, una dirección, una cabeza política. Por eso tantas guerras. Las principales fuentes de ingresos en aquel momento eran las aduanas y el tributo indígena. Aduanas significa las fronteras, desde el exterior, ya el contrabando. Tenían que pasar por aduanas, tenían que pagarse
para que traigan productos de afuera o de los países cercanos. Y el tributo indígena, que todavía existía por explotación indígena, ya no por los españoles, sino de los criollos, ¿no? Se va a ver después también con el tema del latifundio en el siglo XIX, en las haciendas, ¿no? De ahí, los modelos económicos. Librecambismo frente a proteccionismo. El librecambismo liberal y el proteccionismo conservador. Ya, librecambismo. O sea, el hecho de que el comercio no lo determine, pues, el Estado, no lo planifique, sino que lo deje ser, ¿no? Como era en Francia, ¿no? Como era en Europa, frente al proteccionismo, que significaba, pues, poner medidas, tributos al comercio, a los bienes y también empresas, servicios del exterior para proteger la industria nacional. Ese es el proteccionismo, ya, proteger lo nuestro a través de los tributos. De ahí, a nivel internacional, hay un inicio de la demarcación de fronteras bajo los principios del uti posseditis y el libre determinación de los pueblos, ¿ya? Es decir, quien posee la tierra, ¿no? Quien ya está allí desde hace tiempo, según también la cartografía colonial, ¿no? Los acuerdos de lo que era el Virreinato del Perú, por un lado, y lo que eran las audiencias, las juntas de gobierno, las audiencias, en la época de España, ¿ya? Entonces, en base a esos registros y en base a la determinación de los pueblos, autodeterminación, ¿qué significa? Que los pobladores son los que deciden si quieren irse a Perú o a Colombia en el caso de estar cercanos, ¿no? Ahí está el primer mapa del Perú, realizado por Mariano Felipe Paz Soldán en 1865. Es prácticamente el Perú actual, excepto por la zona de Chile, que vamos a ver qué va a ocurrir, por qué perdemos esa zona, y un poco la zona de la selva también. Entonces, sigamos. Los primeros gobiernos de la República. Los primeros gobiernos de la República. Ya se ha visto en el video de José Lamar, Agustín Gamarra, Luis Orbegoso y Felipe Salaverry, ¿no? José Lamar aplicó medidas proteccionistas a favor del mercado local, ¿no? Promulgó la Constitución Liberal de 1828, es decir, que el Parlamento era, pues, acuérdense, división de Parlamento, presidente, ¿no? ¿Quién hizo eso en Europa? Locke, John Locke. ¿Quién más los hizo? Rousseau, etcétera, ¿no? Los ilustrados. También él promovió la ocupación de Bolivia, ¿no? Y la guerra contra Gran Colombia. O sea, imagínense, el Perú quería, pues, evitar el crecimiento de la Gran Colombia. O sea, tanto había sido el problema con Bolívar y viceversa, porque Colombia quería expandirse, ¿no? Ya Perú no iba a ser anexado, pero sí querían recuperar territorios que supuestamente eran parte de la Gran Colombia de la época española, ¿no? O sea, ahí estaban en conflicto, ahí estaba demarcado qué zonas son, ¿no? Son la zona de Loreto, de Maynas, actual Ecuador. Ya, entonces también ahí se firma el convenio de Girón, ¿no? Después, Agustín Gamarra, ¿no? Si vemos al principio, tenía más que ver con las políticas externas, ¿no? Ahora vamos a ver a Agustín Gamarra. Es el líder de la oposición conservadora que derrocó a Lamar, ¿no? O sea, los conservadores en ese punto, los no escuchados, los que estaban más cerca en esa época al pueblo, ¿no? Porque los liberales son la élite criolla. Líder de la oposición conservadora que derrocó a Lamar, firma el Tratado de la Reagual con la Gran Colombia, ¿no? Entonces, para establecer, por así decirlo, la paz. Y paz nueva con Ecuador, que ya se había, pues, separado de la Gran Colombia. Después, oposición liberal desde el Congreso, ¿no? Ahí está Francisco González Vigil e intentos de golpe de Estado. Francisco González Vigil es el que se opone, pues, a Agustín Gamarra y hay intentos de golpes de Estado. Pero no necesariamente de los militares, sino desde el parlamentismo, ¿no? O sea, los liberales contra los conservadores.
Y bueno, Agustín Gamarra dura, miren cuánto, 4 años, ¿no? Dura más que José Lamarra, es decir, cumple hasta cierto punto todo su mandato, ¿ya? Después aparece Luis José de Orbegoso. Ya a él le toca otra vez a los liberales. El primer gobernante fue el liberal José de la Mar, el segundo fue conservador Agustín Gamarra, y ahora le toca a otro liberal, Luis José de Orbegoso, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, hay dos partidos, republicano y demócrata. Uno es, por así decirlo, liberal, el otro es conservador. Solo tienen una constitución, no han cambiado. ¿Por qué? Porque cada estado tiene sus propias leyes, son federaciones. Eso significa federación, ¿no? Nosotros no, pero al inicio sí había, pues, se turnaban los gobiernos, por así decirlo. Bueno, afrontó una dura oposición conservadora. José Luis Orbegoso, hubo una guerra civil en 1834 que culminó con el abrazo de Maquihuayo, ¿ya? Salaverry se autoproclama gobernante, ¿no? O sea, no terminó Orbegoso sus 4 años. Hizo, entonces, tuvo que hacer un tratado de auxilio con Santa Cruz, que él sí era un general conservador. Entonces, Santa Cruz, que es el que prácticamente había estado en las campañas con Bolívar, ¿no? Se fue, ayudó a Orbegoso, ¿no? Ante Salaverry. Después, Salaverry duró un año nada más. Se opuso a la Confederación, ¿no? El Tratado de Auxilio con Santa Cruz es porque Santa Cruz era, pues, Bolivia, básicamente, ¿no? Entonces, en este Tratado de Auxilio ya es donde se forma la Confederación Peruano-Boliviana. Ya Salaverry quiso, pues, se opuso a la Confederación y quiso hacer el golpe de Estado a José Luis Orbegoso, ¿no? Fue derrotado entonces por Santa Cruz en Socabaya en 1835. Entonces, como vimos, la Confederación Peruano-Boliviana es iniciada por Luis José Orbegoso buscando auxilio a Santa Cruz, ¿ya? Esto obligó, entre comillas, a fortalecer las relaciones entre Perú y Bolivia, ¿no? Y ahí se forma la Confederación Peruano-Boliviana. Si queremos hablar de un ejemplo parecido, una analogía de un auxilio, acordémonos de quién, por ejemplo, de Carlos Magno, ¿no? De los emperadores, ¿no? De los siglos anteriores al Renacimiento, ¿ya? Que acuérdense de quién es el que pedía auxilio, el Papa, ¿no? Entonces los franceses, sobre todo Carlos y Alejandro Magno, apoyaron al Papa, ¿no? A los auxilios del Papa, ¿no? Entonces el Papa, en retribución, los nombró emperador, acuérdense. Un ejemplo de analogía. Bueno, entonces vamos a la Confederación Peruano-Boliviana. Vamos a ver los objetivos y vamos a pasar un pequeño videíto también. Los objetivos de la Confederación, diferente a Federación. ¿Por qué es diferente? Bueno, Federación significa que es un solo gobierno y se reconoce a, por así decirlo, estados, cada uno tiene sus leyes, ¿ya? En cambio, la Confederación mantiene muchas de sus políticas, mantiene sus órdenes. Habría dos presidentes, no había un solo presidente, ¿no? Pero lo que se habría era una alianza más que todo comercial, ya económica y militar. Básicamente es eso, ¿no? Dice, los objetivos de la Confederación es integrar política y económicamente al Perú, ¿no? Bueno, esa integración política no era de presidente necesariamente, sino era más de un aspecto militar, ¿no? De control territorial, ¿ya? Obtener la hegemonía comercial del Pacífico Sur, desplazando a Chile, esa era la misión. Restablecer el vínculo comercial entre el sur andino con el altiplano boliviano. Integrar Arica y La Paz, ¿ya? Características. Se instituyó en el Congreso de Tacna. El Poder Ejecutivo estaría en manos de Santa Cruz por 10 años. Imagínense, 10 años. Todo lo que pidió Santa Cruz a José Luis Orbegoso por socorrerlo, ¿no? Ante Salaverry. Se dividió el Perú en los estados norperuano y el sur peruano, que se unían a Bolivia para formar la Confederación. Entonces, por eso, el norte del Perú es distinto al sur del Perú, ya desde aquellos tiempos, ¿no? San Martín llegó al norte, ¿no? Y el sur estaba en el sur estaban todavía los realistas.
El sur es muy distinto al norte de nuestro país porque hay un tema étnico, ¿no? De identidad más fortalecida, entonces, y entonces tiene sus propias decisiones, un pensamiento más independiente, autónomo que el norte, ¿no? Entonces, en esta idea de Confederación Peruana-Boliviana, el norte era el que estaba en contra de la Confederación Peruana-Boliviana, ¿ya? La principal medida, política de puertos libres. No había una exoneración arancelaria. Eran liberales en ese punto, ¿no? Querían atraer capital extranjero. Entonces vamos a ver un pequeño video, ¿no? Para complementar un poquito esto. Pero, si se dan cuenta, el lenguaje que estoy usando es hablar de ideología liberal conservadora, ¿no? Y hablar, pues, de cómo estas ideologías ya están afectando a la historia del país, ¿ya? Para que ustedes lo puedan entender y no solamente sea una cuestión memorística, sino para que podamos comprender cómo se está desarrollando los sistemas de ideas en el país, las percepciones de política en el país, ¿no? Por eso es importante. Ahora vamos a compartir un pequeño video. A ver, voy a leer en el chat. Ya. Bueno, ya. Empezamos entonces mejor. Ah, marea, eso. Uy, ¿cómo regreso? Ya. Ya. Entonces vamos a compartir video. Ya, ahora, la Confederación Perú-Boliviana. Este es de la BBC, de Londres. Está bien ordenado. Bueno, atentos, ahí va. Y Perú a la riqueza mineral de Potosí. Si fueran un solo país, Bolivia tendría acceso a una gran red de puertos en el Pacífico. Y Perú... ¿No? Los puertos, esos puertos tendrían libres aranceles, es decir, que no habría impuestos que podrían gobernar. Cualquier extranjero, potencia extranjera, podía llegar a esos puertos a comerciar. Qué gran visión, ¿no? Los liberales. Si fueran un solo país, Bolivia tendría acceso a una gran red de puertos en el Pacífico y Perú a la riqueza mineral de Potosí. Ese país tendría más de 2 millones de kilómetros cuadrados. Lo mejor de ambos, ¿no? La riqueza de Potosí y el territorio, los puertos de Perú, ¿no? Territorio más grande que el de Francia, España, Italia, Alemania y Reino Unido juntos. ¿Les suena ficción? Pues sí existió hace casi 2 siglos. Más grande que Alemania, que todas las potencias europeas juntas. Se llamó Confederación Perú-Boliviana y aunque duró menos de 3 años, dejó huella en estos dos países del altiplano. Era la década de los 30 del siglo XIX. La independencia de América Latina se había sellado con el triunfo del Ejército Libertador en la histórica batalla de Ayacucho en 1824. Y tras la independencia se intentaba hacer realidad el sueño de Simón Bolívar de una América unida, aunque no sin turbulencias. Para esa época, la Gran Colombia ya se había disuelto, dando lugar a lo que hoy conocemos como Colombia, Panamá, Venezuela y Ecuador. Y aunque también terminaría fracasando años más tarde, en ese momento estaba en su apogeo la República Federal de Centroamérica, la unión de lo que hoy son Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Por eso... Entonces, lo que nos está diciendo es que era una época de unidad entre países, ¿ya? Se veía pues qué países podían estar unidos y qué países no. Estaban delimitándose los territorios, ¿no? Y en esta delimitación pues, se pedían ayuda, ¿no? En el caso del Perú y Bolivia. Sí se escucha el audio, ¿no, chicos? Del video. Todo bien. Ya. Sigamos. Eso hay historiadores que aseguran que la idea de una unidad en el altiplano estaba como en el ambiente. Claro. Después de todo, Perú y el Alto Perú, que es lo que se conoce hoy como Bolivia, compartían historia y cultura. Durante la colonia, el actual territorio de Bolivia correspondía a la audiencia de Charcas. Ya, bueno, eso es durante la colonia, ¿no? Pero incluso en el tema de los incas y Bolivia, por ejemplo, aparecen pues los incas, ¿no? Del lago Titicaca.
para la cultura tiahuanaco, que también es parte de nosotros, ¿no? De los reinos aymaras, hay mitologías que hablan, pues, no solamente de los incas, o bueno, se dice que los incas copiaron mitología de los de Tiahuanaco, ¿ya? Y bueno, los historiadores bolivianos tienen mayores precisiones respecto a eso, ¿no? Dan a entender que que los incas prácticamente nacieron de los aymaras, ¿no? Entonces, que todas las leyendas incas de formación son bolivianas, por así decirlo, o son gracias al producto de Tiahuanaco, ¿no? Para que vean que los antecedentes, pues, de nuestras culturas. Ahora, acá va a hablar, pues, de la audiencia de Charcas, ¿no? Que es ya colonial. Formó parte del gran virreinato de Perú. Hoy, como Bolivia, compartían historia y cultura. Durante la colonia, el actual territorio de Bolivia correspondía a la audiencia de Charcas, que formó parte del Gran Virreinato de Perú durante la mayor parte de su existencia. ¿Qué era audiencia? También lo pueden repasar ahí, poner en su chat. Audiencia, básicamente, era pues el Congreso, ¿no? El Congreso, pero a nivel territorio, ¿no? También están los jueces que veían todo el tema, más que todo de los criollos, ¿ya? De la República de los Indios, perdón, la República de los Españoles, ¿no? El tema de los criollos y los españoles peninsulares, o sea, que vivían afuera, temas legales de justicia, civiles, ¿no? No temas militares, ¿ya? Pero las audiencias eran eso, eran los congresos de provincia, por así decirlo. Es decir, no había ninguna frontera. La unidad estaba alrededor del lago Titicaca. No había frontera. A los dos lados del lago Titicaca, eran hasta las mismas familias, estaban emparentados, eran de los mismos grupos o de otros grupos, pero hablaban la misma lengua. Justamente por esta historia en común, también compartían la profunda crisis que dejó la larga guerra de independencia. Y es que la economía quedó devastada y afectó a las principales actividades de esa región, como la minería, el comercio y la agricultura. Además, la libertad de romper los lazos con España traía también grandes desafíos políticos y administrativos. Veamos primero el escenario en Perú, donde la noción de un solo Perú como Estado estaba en dudas y reinaba la anarquía y las disputas por el poder. Existía una fuerte división entre el norte, liderado por Lima, y el sur, dominado por las élites de Cusco, Arequipa o Puno, más conectadas y cercanas geográfica e históricamente a Bolivia. Más adelante veremos cómo esta división fue clave en la formación de la Confederación. Pero ahora miremos a Bolivia, que a diferencia de Perú, vivía un proceso menos convulso. Al mando, el primer presidente que tuvo Bolivia, el político y militar con raíces incas y aymaras, Andrés de Santa Cruz. Centralizó, digamos, el poder, le dio una pauta ya de una nación nueva, un Estado nuevo. Va a promulgar nuevas al Código Civil, Código Penal, Código de Minería, Código de Comercio. Andrés de Santa Cruz había nacido en La Paz, pero de padre peruano, y luchó en la independencia hasta llegar al rango de gran mariscal y hasta asumió interinamente el gobierno de Perú cuando Simón Bolívar abandonó el país en 1826. Muchos historiadores apuntan a que esta conexión de Santa Cruz con los dos países lo convirtió en la figura ideal para concretar el sueño de la Confederación Perú-Boliviana. Porque fue a este hombre al que desde Perú el entonces presidente José Luis de Orbegoso le pide ayuda ante la división que reinaba en su país. Orbegoso solo controlaba el sur porque los militares al mando de Felipe Salaverry se habían rebelado contra su gobierno con el respaldo de Lima. Así, en junio de 1835 se... Ese detalle, ¿no? Orbegoso solo controlaba el sur, ¿no? Ya el norte de Lima se había rebelado, ¿no? Movilizó el ejército boliviano hacia la frontera con Perú. Él, al establecer la división del Perú en dos, porque cuando él llega, el planteamiento es que el Perú se divide en dos estados y esos dos estados suben a Bolivia. Lo adjetiva de usurpador, ¿no? Y de divisor del Perú, de la unidad peruana, ¿no? Que la Constitución peruana de 1828 establecía que nuestra república era unitaria y no federal. En octubre de 1836, Santa Cruz firmó el decreto que creaba oficialmente la Confederación, formada por 3 estados, el Norperú. La Constitución del 28 decía que el Perú era unitaria y no federal, ¿ya? Eso no se olvide nunca también. Nunca la Constitución, que es la Carta Magna, ¿no? Que establece nuestros límites, nuestro sistema de leyes, nunca estableció que éramos federación.
Entonces, ¿cómo podíamos ser parte de una confederación si nuestra constitución no avalaba eso, ¿no? Entonces, a través de la fuerza. Cuando las leyes, la política, no son la solución o no solucionan las propuestas, ¿no? Tanto internas o conflictos, es que viene la fuerza. Por eso es que tanto gobiernos militares. Pero en este caso, la constitución... Perdón, y en este caso, de afuera, ¿no? Una propuesta, entre comillas, de afuera, ¿no? La visión de los militares de aquella época era napoleónica, por así decirlo. Peruana de 1828 establecía que esta república era unitaria y no federal. En octubre de 1836, Santa Cruz firmó el decreto que creaba oficialmente la Confederación, formada por 3 estados, el Nor Perú, el Sud Perú y Bolivia. Octubre de 1836, ¿no? Es donde se funda, pues, oficialmente la Confederación. No se olviden la fecha. Octubre de 1836. 1836, Santa Cruz firmó el decreto que creaba oficialmente la Confederación, formada por 3 estados, el Nor Perú, el Sud Perú y Bolivia. A Bolivia le interesaba porque tenía una mejor salida al mar a través de los puertos sudperuanos. Para el sur peruano era establecer con más fuerza su presencia, porque siempre había estado dominado por la presencia de Lima, ¿no? Lima había controlado todo esto, pero las ventajas para el norte del Perú eran mínimas. Claro, porque el norte era el que controlaba el comercio en el país. ¿Ya? Entonces, esta apertura comercial de los puertos, ay, qué bacán, qué liberales, ¿no? Pero iba a quitar poder a los empresarios del norte, ¿no? A los que tenían el monopolio del país, ¿no? Entonces, ese es un dilema también de los liberales, ¿no? Que lo que hacen es controlar los mercados y compiten entre ellos por el control de los mercados, ¿no? Si se abre mucho el mercado, va a haber más competencia. Entonces, los liberales dejan de ser tan liberales y se vuelven conservadores, tratando de conservar los monopolios, es decir, el control de los mercados. El 1 de mayo de 1837, un documento de 45 artículos se convertía en la ley fundamental de la Confederación Perú-Boliviana. En el plano político, cada estado tendría su propio gobierno. Todas las repúblicas bolivianas. Fecha. El 1 de mayo de 1837. 1 de mayo de 1837. 1 de mayo de 1837. 37, un documento de 45 artículos se convertía en la ley fundamental de la Confederación Perú-Boliviana. En el plano político, cada estado tendría su propio gobierno. Todas las repúblicas estaban en igualdad de derechos y la religión sería la católica. Había un poder ejecutivo, legislativo y judicial y la facultad para elegir a los presidentes de cada uno de estos estados. Y en la práctica... O sea, unían todo excepto los presidentes, ¿no? Como 2 cabezas. El poder recaía mucho sobre la figura de Santa Cruz, que era el presidente de toda la Confederación. O sea, había 2 presidentes, ¿no? Perú, Bolivia, pero sobre ellos estaba Santa Cruz. Algo sumamente nuevo, ¿no? Pero si en algo destacó la Confederación en su corta vida fue en el comercio. Hay historiadores que la definen como un proyecto liberal. Se negociaron tratados de libre comercio con potencias como Estados Unidos y Gran Bretaña. También se modernizaron puertos y se eliminaron impuestos. Pero la Confederación, más que calmar las tensiones entre sus miembros, las avivó. La medida de Santa Cruz, como protector del Perú, unido al sur peruano inicialmente, porque la Confederación empezó con la unidad Perú, o sea, surperuana y boliviana, hicieron que el norte peruano sienta recelos con respecto a estas medidas. También el liderazgo de Santa Cruz y su dualidad de identidad se convirtió en un problema. Para los peruanos era muy boliviano y para los bolivianos muy peruano. Pero la tensión fue más allá de sus fronteras y este fue el principio del fin de la Confederación, porque los acuerdos de libre comercio con potencias como Francia, Estados Unidos o Inglaterra no gustaron a los vecinos como Chile o Argentina, que veían sus intereses económicos afectados. Chile además veía a la Confederación como una amenaza geopolítica y territorial. Y las preocupaciones chilenas encontraron eco en peruanos exiliados que se oponían a la Unión. Así que en diciembre de 1836, Chile le declaró la guerra y a los pocos meses se
No, miren, el primer enfrentamiento entre Chile y Perú, la guerra contra la Confederación, ¿no? Tuvieron aliados peruanos que eran exiliados, pues. O sea, Argentina y Chile contra la Confederación. Sumó Argentina. Santa Cruz movilizó a su ejército, pero fue derrotado en la batalla de Yungay el 20 de enero de 1839. Y así terminó la Confederación. En pocos meses se En una batalla terminó la Confederación. derogaron todas las medidas que había tomado Santa Cruz. Casi de inmediato desapareció la división oficial entre el norte y el sur de Perú. Y el 25 de agosto de 1839, Agustín Gamarra tomó control del gobierno del Perú y declaró legalmente el fin de la Confederación Perú-Bolivia. Entonces, ¿cuándo fue la batalla? Peruanos exiliados que guerra y a los pocos meses se sumó a Argentina. Santa Cruz movilizó a su ejército, pero fue derrotado en la batalla de Yungay el 20 de enero de 1839. Sí. Y así terminó la batalla de Yungay, 20 de enero de 1839. Batalla de Yungay, 20 de enero de 1839. Y así terminó la Confederación, ¿no? Entonces... perdón, Gamarra, perdón, está hablando de Gamarra también. Confederación. En pocos meses se derogaron entre el norte y el sur de Perú. Y el 25 de agosto de 1839, 25 de agosto de 1839, Agustín Gamarra tomó control del gobierno del Perú y declaró legalmente el fin de la Confederación Perú-Boliviana. Aunque este breve intento por unir a estos países fracasó, para muchos historiadores también sirvió para delimitar su territorio y ayudó a definir los países que son hoy en día. Si te interesa la... Listo. Entonces vamos otra vez a la separata. Listo, entonces ya vimos lo importante que fue la Confederación, ¿no? Que empezó como un llamado de ayuda, ¿no? Por parte de Orbegoso, ¿no? A Santa Cruz. Santa Cruz considerado mitad peruano, mitad boliviano. Era muy boliviano para los peruanos y era muy peruano para los bolivianos, ¿no? Entonces la batalla de Yungay perdió ante Argentina y Chile, ¿ya? Entonces, cada vez que hay un crecimiento económico, cada vez que hay un tema económico, los países vecinos mueven sus tropas, o por así decirlo, ven la política como un enfrentamiento, ¿no? Ahí está. Las campañas restauradoras, organizadas por Chile, el obstáculo tuvo un apoyo de emigrados peruanos. La primera batalla se rindió en Paucarpata y la segunda fue dirigida por Bulnes, secundada por Gamarra y Castilla, ¿no? Los peruanos que apoyaron a Chile en su momento para romper con la federación, ¿no? Estas batallas. Mira, en realidad hubieron ahí, según el mapita, alrededor de 6 batallas, ¿ya? No solamente esas dos. Yungay, Ingavi, Yanacocha, Puchumayo, Socabaya y Paucarpata. Después ya viene otra vez Agustín Gamarra, ¿no? O sea, pero ya la figura de Castilla era importante también. Había participado contra la Confederación. Entonces Gamarra, él hace una constitución otra vez conservadora, deja la constitución liberal, el pensamiento liberal, se va turnando el poder otra vez en el Perú. Invaden Bolivia, ¿no? Deciden avanzar hacia Bolivia. Bueno, a veces por el tema de la Confederación, para evitar que Bolivia siga teniendo fuerza, ¿no? Y ahí comienza el inicio de la venta del guano. Se hace un contrato Quirós con los Quirós, ¿no? Con por así decirlo, la banca comercial, los gremios de los Quirós. Se arrienda las islas de Chinchas. ¿Qué significa el arriendo de las islas de Chinchas? Arriendo es como un alquiler, ¿no? Ahora hay otro término más actualizado, ya no se dice arriendo. Pero bueno, eso es lo que pasó. Después de Agustín Gamarra, en el segundo gobierno, lamentablemente no dura tampoco. A ver, sí dura, son 4 años. Él sí cumple su gobierno. Él muere y hay un periodo de gran inestabilidad política. Vienen los golpes de Estado otra vez. No, acuérdense, los golpes de Estado, batalla entre los militares y recién cuando toman el poder hacen elecciones, ¿ya? Entonces ahí entra Mario Ignacio Vivanco, que participó en el directorio
¿no? En las primeras juntas de gobierno del Perú. Él hizo un gobierno conservador y autoritario y buscó la modernización del Estado, ¿no? Interesante, gobierno conservador, pero modernizando el Estado, ¿no? Ahí también hablamos de la división entre una cosa es el Estado y otra cosa es el mercado, ¿no? Entonces, por un lado busca que el Estado tenga más fuerza sobre el mercado, por eso es conservador, ¿no? No es liberal. ¿Quién lo derrota? Ramón Castilla, ¿no? En Carmen Alto. Entonces, de ahí venimos a la época de la prosperidad falaz. ¿Qué significa esto? Para que haya una prosperidad fuerte, contundente, sostenible, según los liberales, tiene que haber una generación de riqueza, como diría Adam Smith, ¿no? Entonces tiene que haber no solamente un control territorial de explotación de algún recurso, sino tiene que haber manufactura, tiene que haber industria. El Perú, sin embargo, tenía pues un pensamiento mercantilista, heredado por los españoles, por los católicos. ¿Qué significa mercantilista? Significa no desarrollar la industria, sino un comercio donde lo que importaba era, por un lado, el dinero o la plata y no el producto. Entonces, es el inicio de lo que hoy se llama extractivismo, que es dar los recursos naturales, invertir en programas sociales, pero no aportar a que haya industrias, ya que no haya productos, industrias. Entonces, la prosperidad falaz viene del mercantilismo colonial de los españoles, ¿no? El imperio español, acuérdense, era muy diferente al inglés, y tras que el inglés producía, pues, manufactura, ¿no? Cosas, el español no. El español no producía eso, más que todo acumulaba plata y oro. Entonces, la prosperidad falaz, ese pensamiento es eso, ¿no? Lo que hemos heredado. El guano. ¿Qué es el guano? Es un fertilizante de gran potencial que atrajo el interés de países europeos, ¿no? Para que ellos puedan tener asegurado su sostenimiento a nivel de alimenticio, ¿no? Después, era un recurso abundante con demanda exterior, ¿no? Crecía la demanda y requería una inversión mínima de mano de obra. O sea, no era necesario gran movimiento para la mano de obra, ¿no? Estaba ahí apostado en las islas, nada más, las islas que ya habían sido arrendadas, ¿no? Por unos financistas que ya lo dijimos antes, ¿no? Que eran... ¿Quiénes los financistas? Ah, ya, el contrato de Quirós, ¿no? De las islas de Chincha. Características. Ah, ya, bueno, antes de eso, no se invirtió en sectores productivos. Eso es, pues, el mercantilismo, ¿no? No invertir en sectores productivos. No hay industrialización. Es un eterno debate en nuestro país. Pero está muy metido en el tema cultural, ¿ya? Características políticas. Se fortaleció el Estado. O sea, el dinero que entró hizo que el Estado pudiera dar servicios, se redistribuían cosas. Se expandió la burocracia, o sea, el control desde el Estado, ya los papeles, por así decirlo, funcionarios. Económicas, otras características. Altos ingresos económicos del Estado, mucho dinero ingresaba. Incremento del gasto público y corrupción. El dinero incrementado se usaba pues para las arcas de los funcionarios y no para un tema de generación de riqueza. Surge la oligarquía guanera. ¿Qué significa oligarquía? Gobierno de ricos. O sea, comenzaron a haber empresarios, por así decirlo, ricos, funcionarios que acumulaban dinero, y estos eran los que se hacían cargo del Estado a través del control del guano, ¿ya? Impactos o características sociales, migración asiática y europea. ¿Por qué? Porque veían desde afuera que el país estaba mejorando, entonces era una oportunidad de salir de su país. ¿Por qué asiáticas? En aquella época, acuérdense, ¿qué ocurría? La guerra del opio, ya en China sobre todo. Y en Europa también estaban en época ¿de quién? ¿De quién estaban en época? Estaban en época bueno, antes de la Guerra Mundial, ¿no? Estaban en época de revoluciones, rebeliones, revoluciones liberales en Europa, ¿no? Entonces, los que podían venían, ¿no? De Europa venían a Perú.
había profundidad de brechas sociales, ¿no? Se ignoraba pues a las poblaciones indígenas mestizas. ¿Cómo era el sistema de venta? Arrendamiento, es decir, que el control de la logística era del exterior. Lo único que hacía el Perú era una venta directa, ¿no? Ellos nos ponían el precio, nosotros vendíamos, y lo que ellos vendían, nosotros vendíamos, bueno, no nosotros, sino el arrendamiento, el arrendador vendía, y esa venta pues nos daba ciertos tributos, ¿no? Y había consignaciones y monopolio. Consignaciones significa pequeños cambios en cuanto a las ganancias, a los acuerdos, pequeños cambios. Y monopolio porque solamente una casa de contratación era la encargada de hacer todo esto, ¿no? Hay un gráfico allí. Dice, miren, a ver, ¿cómo empieza? El guano. Se obtienen ganancias, ¿no? La venta. Una parte va para el Estado, los tributos, ¿no? Y eso se paga la comisión a los consignatarios, que se vuelven la oligarquía, ¿no? Los consignatarios son los que hacen los contratos, ¿ya? Y así viceversa, ¿no? Entonces el consignatario sigue explotando los yacimientos de guano, que el Estado le había dado la potestad de que lo exploten, ¿ya? El destino de los ingresos del guano, 11% a la deuda interna, ¿no? 8% a la deuda externa, gastos militares, 25%. Eliminación de contribución a los indios y evolución de la esclavitud. Eso lo hace Castilla, 7%. Gastos burocráticos, 29%. Construcción de ferrocarriles, 20%. Si queremos hablar de qué es lo que iba a cambiar el país a nivel económico, construcción de ferrocarriles y eliminación de contribución de los indios para que puedan pues desarrollarse, pero se les abandonaba. Ya eran como que un pobrecito los indios que siguen en esta situación. Bueno, vamos a pagar eso. ¿A quién vamos a pagar? ¿No? A los que tenían control de los indios, los criollos que tenían control de los indios. Pero lo que hicieron entonces se les abandonaba, pero se hacían ricos los que tenían control de los indios todavía. Entonces no se invertía en la educación, ni tampoco en la industria, ¿no? En lo que sí se invirtió hasta cierto punto a nivel económico es la construcción de ferrocarriles, ¿no? Que eso es importante para temas de guerra, para temas de comercio. Después, Castilla, Echenique, ellos tienen que ver pues con el tema del guano, ¿no? Vamos un poquito allí para acelerar, que ya que estoy viendo el tiempo que nos quiere ganar. Entonces, Castilla, él hace el primer presupuesto nacional, 1846, ¿ya? Tan atrasados estábamos que no había una organización. Él paga la deuda externa e interna en el 47. Hace un sistema de consignación de guano. O sea, no solamente era el arriendo, ahora se trata de un contrato ya mayor, ya se complejiza ya. Y ahí con quién hace, con Gibbs, los financieros de Gibbs en 1849. Y él es el que llama o promueve la inmigración de los chinos, los culís, que estaban en problemas porque su emperador, ¿no? Se enfrentaba pues a los europeos en las guerras del opio, ¿ya? Entonces, las obras más importantes de Castilla, el ferrocarril de Lima, Callao, el barco a vapor, ¿no? De guerra, compra el barco a vapor llamado Rímac. Ya, después, política educativa, hay un reglamento de instrucción pública. Es decir, esos son los primeros intentos de lo que diría Rousseau, de un sistema de educación pública. Hay un reglamento de instrucción. ¿Cómo se debe dar la educación pública? Hay un reglamento para eso. Hay un debate también respecto al voto de los analfabetos, ¿no? O sea, que entren a nivel político si eran incluidos o no. ¿Por qué se incluyen? Porque lo más probable es que estos analfabetos eran comerciantes, ¿no? Entonces ya tenían cierto poder económico a nivel gremial o a nivel de clase, ¿no? Después, el Tratado de Herrera, después de esto ya se acaba el gobierno de Castilla, del 45 al 51, que dura, miren cuánto, prácticamente 6 años, 7 años, y empieza pues José Rufino Echenique, del 51 al 4. Castilla se extendió más su gobierno, que hasta ese punto eran 4 años, ¿no? Tratado de Herrera y Ponte Rivero, otra vez, otro tratado que lo que buscaba era pues
entregar el monopolio del país en cuanto a la navegación y a las líneas de frontera, ¿ya? Ya comienza a haber migración alemana a la selva, de ahí sale Oxapampa, ¿no? Visítenlo, es hermoso. Después hay un escándalo de la consolidación de la deuda interna. Hay una deuda interna. ¿Qué significa la deuda interna a diferencia de la externa, que son préstamos desde el exterior? Significa que hay una emisión de dinero, lo que se va a llamar después la inflación fiscal, ¿ya? O hiperinflación. Significa que hay más dinero que bienes. Acuérdense, como es una prosperidad falaz y no se invierte en industria o mejorar la industria, o muy poco se invierte, hay mucha impresión de dinero, mucha venta, mucho dinero, pero pocos productos que vender nacionales. Entonces crece pues la deuda interna, ¿no? El Estado crece demasiado gracias al dinero, pero no hay un sostenimiento del sector privado, ¿no? No hay una producción privada que sostenga pues ese dinero que esté circulando. Entonces las cosas comienzan a costar más caras, por un lado, inflación, y por otro lado, el Estado comienza a gastar más, se endeuda, ¿ya? Entre ellos mismos se endeudan, entre el mismo Estado. Luego, la sublevación de Castilla. Castilla se revela a Echenique y busca una revolución liberal, es decir, reducir al Estado. ¿Para qué? Las revoluciones liberales netamente es para abrir comercio, ¿no? Para abrir mercados. O sea, lo que sucedía en Europa. Miren, 1854, algo que tendría que haber estado también influenciado por lo que ocurría en Europa, que vimos en la anterior clase, ¿no? Las revoluciones liberales en Francia, ¿no? Sobre todo. Buscó respaldo popular eliminando el tributo indígena y aboliendo la esclavitud, ¿no? Esta vez Castilla ahí donde abole la esclavitud, ya no, los africanos ya no son esclavos, nadie lo debe ser, y también el tributo indígena, ¿no? Entonces eso hace que Castilla vuelva pues al segundo gobierno, del 56 al 62. Ya hay dos constituciones, la principal es liberal y la segunda es moderada, ¿no? Ya, ¿por qué moderada? Lo más probable es que Castilla haya intentado, se había dado cuenta que estaba perdiendo el control de los liberales, ¿no? De los empresarios, los criollos empresarios. Hay una guerra contra Ecuador, lamentablemente, ¿no? Pero por límites geográficos, ¿ya? Pero acaba en el Tratado de Mapasingue. También hay una convención fluvial del Amazonas, significa hay acuerdos respecto a las rutas fluviales en el Amazonas, ¿no? Ligadas también al conflicto con Ecuador. Y por fin llega el alumbrado a gas, agua, mercado central. ¿Cuántas obras ocurridas en Lima y el ferrocarril de Lima a Chorrillos? Ya también se hace la penitenciaría de Lima. O sea, se comienza a hacer muy buena infraestructura, ¿no? En el segundo gobierno de Castilla. Eso va a aportar a que el Estado se desarrolle y la sociedad esté más tranquila. Ya por ahí va el tema. Ahora, esta idea de que Castilla plasma una constitución nueva, ¿no? De 1860. Acá menciona, ¿no? Hay un cambio entre el liberalismo, hay un medio camino entre el liberalismo y el antiguo régimen, ¿no? Lo que estamos hablando de los conservadores y los liberales, es decir, los militares y los criollos de la República, ¿no? Ese cambio, ese punto medio es Castilla. Él otorga derecho, miren, pues a los contribuyentes, a los propietarios, a los alfabetos, a los jefes de talleres, para que puedan pues votar, ¿ya? Entonces, aquí digamos que es la clase media, la burguesía, comienza a tener protagonismo. Después ya, después de Castilla, entra Miguel de San Román, que solo dura un año, o bueno, prácticamente 2 años. Él hace más que todo reformas económicas, ¿no? Sistema metálico monetario y adoptó el sistema métrico decimal. ¿Qué significaba esto? Significaba, pues, reformas en cuanto a cómo se llamaba la contabilidad del Estado, ¿ya? ¿No? Básicamente es eso. Ya, después, o el tributo también. Después, ya tenemos que entrar a la guerra contra España. España liberal, ¿no? España ya que había
puesto en su lugar al rey de España, de Europa, intenta recuperar, pues, o tomar hegemonía otra vez. Hegemonía es control, ¿no? No es una guerra propiamente dicha, sino control, hegemonía de los territorios, ¿no? Entonces, es la época del imperialismo en Europa, ¿no? Del control de Europa por parte de África. Entonces, a España dice, bueno, ellos están yendo a África, yo voy a ir a mis territorios pasados a intentar hacer lo mismo. O sea, a no invadir necesariamente, sino a lograr que ellos me paguen, ¿no? Entonces, ahí viene el tema, ¿no? Las causas. El espacio imperialista de Europa, interés por la riqueza generada por el guano. Hay una negativa de España a ratificar la independencia. Hay una deuda que no se había pagado desde la capitulación de Ayacucho. Entonces, Juan Peset firma el Tratado de Vivanco Pareja con el compromiso de pagar la deuda con la independencia. Entonces, hay un rechazo popular de esto y aparece Mario Ignacio Prado, ¿no? Hay un pequeño incidente en la hacienda de Talambo donde muere un español, ¿no? Esos incidentes pequeños son la chispa que enciende ya todo el problema, ¿no? Entonces, ahí Ignacio de Prado tiene su primer gobierno y hace una cuádruple alianza. Por fin, Perú, Bolivia, Chile y Ecuador se unen, ya por más que tenían problemas, se unen contra España. Y hay dos combates. Bueno, hay un combate principal, ¿no? El combate de Abdao, y hay un bombardeo por parte de España a Valparaíso. Entonces, después de este bombardeo, nosotros también nos preparamos para recibir a los españoles, ¿no? Y ahí es la batalla de 2 de mayo, ¿no? Lo bueno es que, aparte de la alianza, elevó la moral del país y ayuda, pues, a que los gobiernos terminen sus mandatos, ¿no? Entonces, hay una consolidación de la independencia. Lamentablemente, por así decirlo, el Perú sí llega a pagar la indemnización, pues, de la capitulación de Ayacucho, ¿no? Y esto hace que nos endeudemos, y como nuestra economía era una prosperidad falaz, no basada en la industria, no hay un endeudamiento. Y otra vez se le echa la culpa, en este caso, a los liberales, ¿no? Y los conservadores se sublevan, Díaz Canseco y Balta, ¿no? Y bueno, entonces ahí es donde Balta, que ya no tenía una figura pues tan militar, sino ya más civil, ¿no? Es elegido y firma el contrato de Dreyfus. De todos los contratos del guano, es el más desarrollado, ¿ya? Dreyfus. Hay un monopolio, un pago. Ellos iban a pagar la deuda externa si nosotros le damos el control del guano. Ya hay un plan ferroviario. Entonces comienzan a haber mayor cantidad de planes, mayor cantidad de políticas respecto al guano. Dependíamos exclusivamente del guano. Hay un endeudamiento público, acusaciones de corrupción, crisis política producto del triunfo del partido civil, ¿no? Ya los civiles están en el poder, ya no solo los militares. Sublevación de los hermanos Gutiérrez para frenar el ascenso civilista al poder. O sea, los militares, a través de los hermanos Gutiérrez, se sublevan, ¿no? Y por fin se acaba el primer militarismo. Ya con José Balta se acaba el primer militarismo. ¿Por qué también? Porque los militares no habían podido aprovechar el monopolio del guano y las poblaciones estaban cansadas, ¿no? Y había crecido pues la burguesía, lo que quedaban los comerciantes, ¿no? Gracias al guano también tenían ya una mayor representatividad los civiles, ¿no? Entonces acá el primer militarismo con José Balta. Ahí vemos la modernización de Lima, el parque, la exposición, se crea en aquella época el Hospital 2 de Mayo también, ¿no? Y ahí está Tomás Gutiérrez y Silvestre colgados en la Catedral de Lima, ¿ya? Entonces, vamos al primer civilismo. Uy, el tiempo nos está ganando. A ver, espera, un ratito. Primer civilismo, guerra con Chile y ya, nada más. Ya. Entonces, vamos al primer civilismo rápidamente, ¿ya? Ya, no se olviden, acuérdense, vamos al primer civilismo, pero aquí está todo lo que es los gobiernos, el screenshot, resumen, del periodo militarista, ¿ya? Tomen el screenshot como repaso, ¿no? Desde José Lamar hasta Balta.
que Balta es el que ya empieza el civilismo, ¿ya? Tomemos el screenshot, plan, bacán. Yo se los voy a pasar igual. Listo. Entonces volvemos al tema del primer civilismo. A ver, un ratito. Quiero ver si igual puedo pasar un video para que vamos a hacerlo un poquito más dinámico también. Es que separé. Ya. Ya. No, mejor no, mejor se los paso por interno nomás, chicos, ¿ya? Porque estoy viendo el tiempo y nos está ganando. Ya, entonces, primer civilismo, 1972, acuérdense, Balta es el que inicia el fin del militarismo, a 1879. Los gobiernos eran de 4 años en aquella época, ya, bueno, de referencia hay que mantenerlo, porque tendríamos que ser más específicos. Si son de 4 años y hablamos de un primer civilismo, tendría que ser del 72 hasta el 75. Entonces, ha habido 2 gobiernos civilistas, ¿no? Civiles, seguidos, después ¿no? del anterior, de Balta. No, hay 2 gobiernos seguidos, hay una estabilidad, por así decirlo, ¿no? Bueno, veamos. Entonces, Manuel Pardo y Lavalle dirigió el primer gobierno civil, ¿ya? Fundó la Escuela de Ingenieros Agrarios y la Escuela de Ingenieros Civiles y de Minas. Organizó el censo, por fin un censo, de 1876. ¿Para qué sirven los censos? Cultura general y también por los que van a ciencias políticas o trabajo social, etcétera, ¿no? Sirven para recabar información de toda la población, de en qué condiciones estamos a nivel, claro, a nivel de familias, cuántas familias hay, cuánto ingreso tiene cada familia, si están en el seguro, no están en el seguro, qué enfermedades tienen, qué edades tienen, todo eso, ¿para qué? Para hacer las políticas públicas, ¿ya? Para que podamos desarrollar, enfocar los esfuerzos del Estado por mejorar la calidad de vida, ¿no? Para eso son los censos. Después, nacionalización de las salitreras de Tarapacá. Uy, 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 esto es algo importante porque va a iniciar conflictos, ¿no? Se dice, por ejemplo, que la guerra con Chile también fue motivada por Inglaterra, ¿no? Al nacionalizarse las salitreras de Tarapacá, que estaban, pues, ligadas a Inglaterra, ¿ya? Inglaterra busca a Chile o subvenciona al ejército chileno para que puedan, pues, ganarnos y otra vez tomar control, ¿no? A Inglaterra no le interesaba, pues, si era Chile o Perú, Argentina, quien sea, la cosa es que ellos puedan dominarlos, ¿no? Y bueno, Manuel Parra Lavalle es el que firma el Tratado de Alianza Defensiva con Bolivia, ya por este tema de que a veces se estaban, pues, moviendo, financiando a los chilenos. El tratado era secreto, por si acaso, era secreto, pero siempre hay traidores, ¿no? Después, en el segundo gobierno de Mariano Prado, o sea, el segundo gobierno de María Ignacio Prado, bueno, hay un estancamiento económico, el Perú se declara en bancarrota, el guano ya no era, pues, el mayor ingreso, ya Europa ya no necesitaba del guano, ¿no? ¿Por qué? Porque ya había una mayor estabilidad también en Europa, ya no había tanta época de revoluciones liberales, etc. Y donde aparece Pierola, ¿no? Los peronistas que se oponen al gobierno de Prado, ¿no? Ahí también José Antonio y Lavalle es enviado a Chile para persuadir de no iniciar una guerra, ¿no? Prado intenta que Chile no inicie una guerra contra Bolivia, no necesariamente intenta interceder, ¿no? Pero Perú estaba sacando la vuelta a esto, ¿no? Porque ya tenía un tratado de alianza defensiva con Bolivia que era secreto. Entonces, Chile, al darse cuenta de este tratado secreto, se ve como una ofensa, por así decirlo. Dice, Perú, te crees vivo, entre comillas, ¿no? Entonces le declara la guerra a Perú el 5 de abril de 1879, ¿no? Y aquí empiezan los problemas, pues. ¿En qué nos metimos? Nos metimos en la guerra con Chile, de 1879 a 1883. Acuérdense, el Perú estaba endeudado. Ya había pasado la época del guano. Intentábamos hacernos con las salitreras de Tarapacá, nacionalizarlas, pero eso no era suficiente, no había una adecuada gestión respecto a las salitreras, ¿ya? Entonces,
Perú en bancarrota y redució su capacidad militar, ¿no? Porque era una época también de civilismo y de división, pues, ¿no? Porque habíamos pasado de tantos caudillos militares. Entonces, este control, esta idea de nacionalizar el tema de los letreros de Tarapacá, también al ver el tema de la alianza de Perú-Bolivia, Inglaterra arma a Chile, ¿no? Y Chile ve como una posibilidad de crecimiento territorial, ¿ya? Chile era una capitanía, o sea, siempre tuvo un pensamiento militar, no tuvo un pensamiento, por así decirlo, tanto civil. Chile en muchas maneras exterminó mucha población indígena, no hubo un tal mestizaje, ¿ya? No hubo un mestizaje tan fuerte. Por eso que en la actualidad el gobierno de Boric, que supuestamente es un gobierno de izquierda, aún tiene problemas con los mapuches, ya de Chile. Bueno, entonces el detonante de la guerra con Chile fue la nueva política fiscal de Bolivia. No solamente el tema de nacionalizar la salitrera en Perú. Comienza a haber un impuesto, los 10 centavos, y Chile comienza a ocupar Antofagasta. Hay un fracaso diplomático en la misión por la Valle de Perú y se declara la guerra a Perú, 5 de abril de 1879, ¿no? Ahí estamos en una foto de la misión diplomática de Perú en Chile, ¿no? Que no funcionó, lamentablemente no funcionó. Entonces Chile ya estaba armándose ya hace tiempo, Perú no. Las campañas, hubieron 3 campañas, ¿hubieron más campañas? Sí, muchas, bueno, sí, 3 campañas, ¿no? Los otros son batallas. Campaña que significa que hay estrategias, lugares, momentos geográficos donde luchar, ¿no? Planificaciones. La primera campaña, la marítima, ¿no? Objetivo, domine las líneas de transporte, o sea, de los ferrocarriles, ¿ya? Que estaban muy cercanos a la costa, a los Andes. Hay un combate, el combate aquí, que se pierde la fragata de Independencia. Nuestras fragatas eran muy pocas. Se pierde Independencia. Correrías del Huáscar, pequeñas incursiones a los puertos chilenos. Correrías, ¿no? Atacaba un puerto y retrocedía, se iba a otro puerto y así. Entonces, la historia desde Chile sobre Huáscar es que, bueno, el Huáscar era un gran blindado, ¿no? De gran tecnología, etcétera, y que fue un gran logro vencer al Huáscar, ¿no? Bueno, pero la de nosotros no, el Huáscar era de todas las fuerzas de marina que teníamos, era una de las más débiles. El tema era que tenía un gran estratega que era Miguel Grau, ¿cierto? Entonces, en el combate a Angamos, el Huáscar es capturado y muere Miguel Grau y se perdió el control marítimo peruano, ¿no? Entonces, también fue un gran golpe a la unidad nacional, a la carga nacional. Después, la campaña terrestre en el sur, la campaña en Tarapacá, ¿no? Hay una derrota en Pisagua y a pesar de esto, hay una derrota en Pisagua y en San Francisco. Pero hay una victoria en Tarapacá, entonces Tarapacá resiste. En el tema de la política interna, Pierola dio un golpe de Estado a Prado, ¿ya? Entonces, imagínense, en plena guerra con golpe militar. Había críticas, pues, ¿no? A Prado respecto a lo que estaba haciendo. Pierola, entonces, que por ahí se dice que también tenía lazos con Chile, da un golpe a Prado, ¿no? Todos querían aprovechar para hacerse del poder, no importaba si eso beneficiaba o no al momento histórico en el que pasaba el país, ¿ya? Entonces, ahí viene la campaña de Tacna y Arica, y ahí somos derrotados, pues. Bolivia es derrotado prácticamente, ¿ya? Y se retira de la guerra y nos deja solos. Nos dejaron solos. Y Arica, pues, es defendido por Bolognesi, ¿no? En consecuencia, Chile controla el sur salitrero. Ya habíamos perdido control del mar. Ahora perdemos control del sur salitrero y viene la campaña de Lima, que prácticamente es la invasión chilena, ¿no? Fracasaron las negociaciones de la paz de Arica. Dijimos, ya, Chile, ya nos ganaste en el mar, ya nos ganaste en el sur. Por favor, ya para. No, queremos más, dijeron, ¿no? Entonces, vienen a Perú, a Lima, perdón, y nos derrotan en la batalla de San Juan y de Miraflores. Ya también el gobierno de La Magdalena
¿no?, de Francisco de García, se negó a ceder territorios sureños. Bueno, entonces Chile comienza a invadirnos y comienza a hacer Piérola, organiza los reductos y también una especie de trincheras, ¿no?, que eran como que líneas de defensa. ¿Y quién estaba en esa línea? Ya no estaban militares, estaban pobladores. Estaban pobladores. Ya no, las armas no eran las más efectivas. Estaban con armas blancas incluso, armas antiguas. ¿Quién sí hace las campañas o la resistencia? Avelino Cáceres, ¿ya? El brujo de los Andes. El de los Andes llega a tener el apoyo de las poblaciones indígenas, ¿no? La oportunidad de que sean visibles otra vez los indígenas, ¿no?, en los Andes. Entonces, mientras que Piérola tenía pésimas estrategias de resistencia militar y permitía pues que los chilenos invadieran, violaran, pudieran destruir la Biblioteca Nacional, etc. Ahora, este tema de los chilenos haciendo todo esto no es que haya sido algo sistemático, sino eran las tropas chilenas, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay historiadores que mencionan que los oficiales chilenos también fueron heridos, muertos por sus propias tropas, ante la emoción, por así decirlo, de las tropas chilenas por hacerse de botines, ya, ver la riqueza del Perú, del país. Chile no entró a Arequipa, por ejemplo, ni a Moquegua, no se interesó por esas naciones porque ellos se declararon hasta cierto punto ajenos al gobierno de Lima, ¿no? Decían que el sur del país era distinto. O sea, Chile no tuvo muchas resistencias en el sur del país. Ya, entonces dijo, ya me encargué de la zona de Arica y Iquique, vamos a Lima con todo a saquear, ¿no? Entonces el sur no hubo una resistencia. Quien sí organizó los Andes fue Avelino Cáceres, el brujo de los Andes. Montoneras, ¿no? O sea, una especie de guerrillas, pero ligadas a los sapos, ¿no? A las montañas. Entonces, ellos vencieron en Pucará, en Marcabayo y Concepción. Ellos eran la resistencia, realmente. Pero fue derrotado en Huamachuco, ¿ya? Después, campañas del norte, liderada por Lorenzo Iglesias, venció en San Pablo, en la batalla de San Pablo, ¿no? Entonces, Miguel Iglesias pudo por fin iniciar las negociaciones de paz con el manifiesto de Montán. Ahora, las negociaciones de paz, después de toda la invasión chilena, ¿no?, que fue buen tiempo, estuvieron los chilenos aquí, ¿ya? Lima, sobre todo, ¿no? Miren cuántos años duró la guerra con Chile, chicos. Duró 4 años. Imagínense, 4 años. O sea, hubo todo un tema de convivencia con los chilenos también. Se dice que ante la destrucción de Lima se armaron pues también brigadas, por así decirlo, o tropas de extranjeros que vivían en Perú. Y si Chile tenía el apoyo de Inglaterra, Perú tenía el apoyo de Francia, ¿ya? Entonces ahí es donde están los franceses, ¿no? Cuando vean una calle de nombre francés, se van a dar cuenta que esos fueron los extranjeros que apoyaron pues a que Lima no siguiera siendo saqueada, ¿no? Entonces dijeron los franceses, ustedes o paran esto de una vez y ya deciden qué van a hacer con el Perú, con Lima, o llamamos a las tropas, ¿no? Sobre todo las flotas navales, ¿no? A que destruyan pues a los chilenos que tenían su flota naval ya por la guerra, ¿no? Entonces ya se decide la paz. Miguel Iglesias ahí inicia las negociaciones y hay un manifiesto de Monta, ¿no? Y se da, por fin, el Tratado de Ancón, donde hay una cesión perpetua de Tarapacá a Chile. Ya Tarapacá ya no va a ser peruano, ya es chileno, pero hay una retención de Tacna y Arica por 10 años, ¿no? Luego la misma gente va a decidir, pues, si quiere pertenecer a Perú o a Chile, ¿no? En el caso de Tacna, sí, recuperan, se vuelven peruanos, regresan a ser peruanos, perdón, y en el caso de Arica, de alguna manera, se vuelve chileno, ¿no? Las consecuencias, ya estamos acabando la clase, la hora nos ha ganado, me hubiera gustado pasar más videos, pero bueno. Las consecuencias económicas de Perú: la infraestructura destruida, paralización productiva, obviamente la guerra, lo poquito que quedaba de producción, ¿no?, de los liberales había caído, hay una pérdida de los ingresos del salitre, ya todo es de manos chilenas, la nacionalización no funcionó,
quizás pudo haber sido de otra manera, una negociación más adecuada con los ingleses. Después, sociales, hubo más conflictos entre propietarios, trabajadores y campesinos. A través de Andrés Salino Cáceres, los campesinos vuelven a tomar un rol protagónico en el país. ¿Ya? ¿Por qué también? Porque los criollos, los empresarios, habían sido golpeados. Entonces, los campesinos dicen, ustedes son los derroteros, ¿no? Ustedes, por la culpa de ustedes es que el país está así, ¿no? Por sus intereses, por no considerarnos, ¿no? Entonces, las políticas hacen que se fortalezca otra vez el caudillismo militar, ¿no? Y acuérdense lo que estábamos mencionando al principio. Al no haber una inclusión de los campesinos, de los indígenas, ¿no? Del peruano de a pie, a las políticas o al Estado peruano, la única manera que son incluidos es a través de la violencia militar, ¿no? Los militares eran la parte que sí reconocía el valor material, por así decirlo, de los campesinos, ¿ya? De los indígenas. Entonces, por eso es que se da otro militarismo, otra etapa de militarismo, que lo vamos a ver en la próxima clase. Entonces, ya son 9:20 prácticamente, y aquí hay una pequeña línea del tiempo. Yo les voy a dejar igual una biblioteca de los videos que no pudimos pasar y quizás algunos otros cuadros comparativos de resumen, ¿ya? Lo dejaré ahí en el aula virtual. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible para que no interrumpa las clases que ustedes van a tener en esta mañana. Entonces, las claves de la semana son la primera la letra A, la segunda la letra E, la tercera la letra B, cuarta letra D y la quinta letra A. Ya vamos a ver la línea del tiempo. Miren, segunda revolución industrial, ¿ya? Es todo lo que ha estado pasando, es ya el inicio de la segunda revolución industrial. Por eso los barcos de vapor son de la primera revolución industrial, pero son los que combatieron en la guerra del Pacífico. Carbón, vapor, no había, pues, no eran maquinarias, no eran maquinarias de petróleo, de gas, por así decirlo. Entonces, de manera de resumen, hay una inestabilidad política después de la independencia, viene el caudillismo militar, perdón, estoy con la nariz. Después el auge económico, ¿no? De la prosperidad falaz, de una idea mercantil, no de industrializar, una idea ligada a España, no ligada a Inglaterra, a hacer industria. Hay un auge económico, el Estado crece y viene España, ¿no? Que se había liberado a los reyes y que se había fortalecido. Dice, oye, en Europa hay un imperialismo, todos están yendo a África, yo voy a ir también a África, pero también voy a ir a Perú, a América del Sur, que eran mis colonias, a recuperar mi tajada, ¿no? No quiero invadirlos, pero quiero controlar las rutas comerciales, ¿no? A ver qué pasa. Y ahí es donde hay la alianza entre 4 países, Ecuador, Chile, Bolivia y Perú. Vencen a España y aparece el primer civilismo, ¿no? Los liberales, ya los militares, o sea, hay un consenso, ya no es necesario, por así decirlo, lo militar, ¿no? El civilismo. Hay como 2 gobiernos, se intenta modernizar el Estado, pero no hay una visión de empresa, de industria, ni tampoco de inclusión de los indígenas, ¿no? Entonces, esto aún no hay todavía. Bueno, el tema de pueblos indígenas sí, hay cuestión cultural, pero hay mucha resistencia a eso y también hay resistencias a industrializar o fomentar la industria en el país, ¿no? Ahora estamos en época de neoliberalismo, se le dice, y de capital financiero, ¿no? Bueno, ese es otro tema. Eso lo vamos a ver al final. Entonces, ya, el primer civilismo se intentó modernizar el Estado, una agudización de la crisis económica. Y después ya la guerra del Pacífico, ¿no? Que es por el tema del Tratado de Defensa, ¿ya? Porque el Perú y Bolivia buscaban nacionalizar, aumentar la presión en cuanto al salitre. Entonces, en eso coincidían y se dieron cuenta de que Chile va a ser un problema, por eso hacen un tratado secreto, pero Inglaterra se encarga de fortalecer a Chile. Ahora, a ver un momento, vamos a leer las preguntas. No me gusta a mí solamente, por así decirlo, lo voy a ver en mi computadora, ¿ya? No me gusta solamente decir las respuestas, ¿no? Sino también un poco la resolución. Bueno, a ver, mientras que esperamos, a ver un momento. Ya, a ver, vamos a leer las preguntas. Ya, la pregunta número 1, ¿no? Ya saben la respuesta, pero la vamos a leer igual. Dice,
El ejercicio de clase. El caudillismo militar de 1827 a 1845 fue encabezado por aquellos que participaron en las guerras de independencia, predominando los jefes militares que justificaban sus acciones en la defensa de interés patriótico, ¿no? Nacionalismo, acuérdense. Sostenían que respondían a las demandas populares, ¿no? Porque los criollos no habían incluido a la población indígena, ¿no? Respecto a las características de esta etapa, señalen las afirmaciones correctas. Como la respuesta a la letra A significaría que los gobernantes llegaban al poder mediante golpes de Estado y después hacían elecciones, ¿ya? Y que la legitimación de su poder era después, ¿no? Las elecciones. O sea, buscaban decir, ahora sí reconózcanme, ¿no? Reconózcanme civiles, que me reconozca la ley porque era república. Época de república. Sí, la respuesta es la A. ¿Por qué no es la 2? Dice, constituciones que promulgaban siempre fueron moderadas. No tiene nada que ver, ¿no? Las constituciones que sacaban en la época del caudillismo militar no había un tema de constituciones ni siquiera, ¿no? No había un desarrollo constitucional, era un tema de poder militar principalmente. Después lo otro, la élite estuvo representada por ellos a través de partidos políticos. No, nada que ver. Si hubiera estado representado por partidos políticos, estaríamos hablando ya de civilismo, ¿no? Después, la pregunta número 2 dice, el proyecto de unir al Perú y Bolivia en una sola entidad política fue planteado por Andrés de Santa Cruz. Muy bien. Que era, acuérdense, entre comillas, mitad peruano, mitad boliviano. Para los peruanos era muy boliviano y para los bolivianos era muy peruano. La madre de él era peruano, ¿no? Él estuvo con Bolívar desde el principio. En el Congreso de Tacna se definió la organización administrativa de la Confederación Peruano-Boliviana, acordándose del gobierno de la persona de Santa Cruz, ¿no? Por un periodo de 10 años y con derecho a reelección. Imagínense, dictadura, pues a cierto punto. Algunos dirán que las dictaduras son positivas, otros negativas. Bueno, esto generó rechazo del gobierno chileno, ¿no? El cual declaró la guerra. O sea, ya tuvimos una primera guerra con Chile, ¿ya? La respuesta de la letra E, ¿por qué Chile? ¿Qué es lo que decía, no? Decía que la confederación era un obstáculo para sus planes expansionistas en el Pacífico, ¿no? O sea, el tema del comercio, porque la confederación buscaba atraer capitales extranjeros, ya buscaba que Francia, los demás países, Alemania, etcétera, que estaban en guerra, ¿no? Que estaban en apogeo, no tuvieran, pues, tributos, que pagar tributos y vinieran a comerciar. Ahora, no solo fue Chile, ¿ya? También fue Argentina. La respuesta es la letra E. La Confederación es un obstáculo para los planes expansionistas de Chile. ¿Ya? ¿Por qué no es la A? Porque la Confederación de no, Chile no tiene nada que ver con la producción lanera de Chile. ¿Por qué no es la 2? ¿Por qué no es la B, perdón? El Puerto del Callao se convirtió en el más importante de todo el estado del sur. No, no fue el Puerto del Callao, eran varios puertos, ¿ya? El comercio a través de sus principales puertos disminuyó favoreciendo a los argentinos. En el caso de Chile, no favoreció a los argentinos, también fue en contra de los argentinos, por eso es que Chile y Argentina nos hicieron la guerra, ¿no? La presencia de la Confederación atraía principales casas comerciales asiáticas. No tiene nada que ver con Asia. Entonces, por eso la respuesta es la letra E de la 2. De la 3, la era de guano fue un periodo caracterizado por el apogeo económico producido por la venta del guano. El ingreso proveniente de este comercio sirvió para financiar la modernización del aparato estatal. El gobierno de Ramón Castilla, ¿no? Fue muy progresista en ese sentido. Importante desde el periodo, caracterizó por los carriles y hasta cierto esclavitud la quitó, ¿no? Pero trajo a los chinos culís, ya que prácticamente eran esclavos también. Entonces la respuesta a la letra B, ¿qué significa la letra B? Significa que lo económico es el pago de deuda interna y externa, Castilla se dedicó a pagarlo. Después, ¿qué más? Que en lo social hubo la liberación de la población china, acabamos de decir, que en lo político, una promulgación de la Constitución de 1860, ya también, y en lo educativo, que hubo un reglamento de instrucción pública. O sea, se intentó fortalecer la educación de la población, lo cual está muy bien, ¿no? La Constitución, sin embargo, del 56 era el tipo liberal. Ya, entonces, Castilla, a pesar de que era un militar, trató pues de tener una apertura con los liberales, ¿no? Fue una buena época, digamos, la era del guano con Castilla. Hubo muchos avances. Después, en la 4, la respuesta de la letra D,
leamos el enunciado. Dice, en el año 1864, como parte del desarrollo de la guerra con España, ¿no? Las embarcaciones de la expedición española tomaron las Islas Chincha, capturaron los barcos peruanos, acuérdense las Islas Chincha del Guano, capturaron los barcos peruanos, ante lo cual el gobierno peruano intentó solucionarlo por la vía diplomática, pero fracasó. Entonces, se llegó a la firma del Tratado de Vivanco con pareja, ¿no? La respuesta de la letra D dice, el régimen peruano se comprometía a pagar 3 millones de pesos además de la deuda de independencia. Esto fue después de que se expulsara a España, ¿ya? Había una deuda de la capitulación de Ayacucho por parte de la independencia. Entonces, el Perú, digamos que llegó a evitar que España tomara control de las Islas Chinchas, pero dijo, ya, España, tienes razón, te debo dinero por la capitulación de Ayacucho, ¿no? Que eso lo hizo, ¿quién? Bolívar, ¿ya? Entonces, eso también es todo un tema. Bueno, ya. Entonces, la respuesta es la letra D. ¿Por qué no es la A, ni la B, ni la C, ni la E, ¿no? La A dice, el presidente Bolívar aceptaba la palabra de independencia para conservar el guano. No, hubo un enfrentamiento ya, ¿no? Y bueno, entonces, eso no es. Después, el gobierno del PC rechazaba la presencia de España, ¿no? Entonces, tampoco, ¿no? Declara la guerra con el apoyo de Chile. No solamente fue con Chile, ¿no? Fue con Ecuador y ¿con quién más? Con Bolivia. ¿Por qué no es la C? La monarquía española ratificaba nuestra independencia y se dejaba en la deuda peruana. No, nos obligó a pagar la monarquía. Entonces, y la E, ¿por qué no es? Porque dice la escuadra española se retiraba del puerto de Callao a cambio de la entrega de las Islas de Chincha. ¿Cómo se va a retirar si entregamos las Islas de Chincha? Tendría que haberse quedado para mantener el control sobre las Islas de Chincha. Entonces tampoco es. Por eso que la respuesta sigue siendo la letra D, ¿no? El régimen peruano se comprometía a pagar 3 millones de pesos después de la deuda de independencia, ¿no? O sea, eso se firma en el Tratado de Vivanco Pareja. Y por último, el ejercicio 5, ya para que, bueno, mi voz no interrumpa su desayuno, ¿no? Y su pequeño descanso. La guerra del Pacífico involucró a Perú, Chile y Bolivia. La duración fue de casi 5 años, ¿no? La respuesta es la letra A. El tema fue por el pérdida de control de sanitarios. Acuérdense que la nacionalización de Perú, ¿no? Contra Inglaterra, ¿no? Los intereses ingleses. Y también Bolivia. Bueno, ya estamos, ya me mandaron una imagen. Ya, está bien, vamos a acabar aquí. La respuesta es la letra A, ¿no? Entonces, si es la letra A, es Andrés Salino Cáceres, movilizó las montoneras en la Sierra Central, ¿no? Ahí eso va a apoyar después a que el campesinado también tome un planteamiento, un protagonismo mayor. Después, Alfonso Ugarte participó combatiendo en la batalla de Arica, ¿no? Es importante eso. Mariano Ignacio de Prado viajó a Europa para realizar la compra de armamentos, ¿no? Y no volvió. Y por último, Miguel Iglesias planteó al final de la guerra con el grito de Montán, ¿no? Entonces, así lo dejamos, chicos. Espero que hayan podido disfrutar. Más bien, disculpen que me haya extendido tanto, pero creo que es necesario muchas veces hacerlo, ¿no? Bueno, los dejo ya con su profesor, con su descanso. Estén muy bien, chicos. Les voy a pasar información extra y de la biblioteca. ¿Ya? Ok. Gracias. Cuídense mucho. Adiós.